Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos gracias a la plataforma del Facebook para poder aprender un poco más de la Biblia. El tema que vamos a estudiar en este momento es un tema álgido, difícil, un tema cuestionable, cuestionado, que ha traído mucho estudio, ha sido objeto de mucha controversia y mucha diferencia entre los intérpretes bíblicos a través de la historia. Pero no te voy a aburrir. El tema de hoy se titula Nunca os conocí. Nunca os conocí. El objetivo de estudio es Mateo 7, 21 al 23. Hoy vamos a conocer la interpretación de esta pequeña profecía que es muy profunda porque involucra la salvación del pueblo de Dios, de las personas que confiesan el nombre de Jesús. Leamos. Mateo 7, 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ir línea por línea para ir entendiendo eso. Bueno, idea por idea. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, confesar a Jesús no es lo único que se requiere para estar en la salvación. No se trata solamente de tomar el nombre de Jesús, de repente de inscribirte en una denominación cristiana y ya estás salvo porque ya asumiste el nombre de Jesús. No. Jesús dice que Él es nuestro Salvador y Él nos salva del pecado. Pero nosotros podemos ser engañados. Vean lo siguiente: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, ya Él está diciendo, el que me dice Señor, Señor solamente, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, la voluntad que el Dios Todopoderoso dio a conocer desde los cielos. Solamente encontramos un hecho único en la palabra de Dios, en la cual Dios mismo le da a conocer a un pueblo, al pueblo de Dios, más de 2 millones de testigos, quienes rodeando el monte Sinaí, escucharon la voz de Dios. Éxodo 20 dice: habló Dios todas estas palabras. Dios le habló todas las palabras de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, al pueblo de Israel, que en aquel momento era el pueblo de Dios. Es como que si le hubiese hablado al pueblo cristiano, a las personas que sirven a Jesús. Solo que nosotros tomamos el testigo que ellos nos entregaron, básicamente. Versículo 22 dice: Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. ¿Qué les habló Dios desde el cielo? Los 10 mandamientos. O sea, el Dios Todopoderoso, el Padre Dios Todopoderoso, el Padre de Jesús, se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras al pueblo de Israel, a nosotros, pues. Espiritualmente estamos nosotros allí porque Dios tiene solamente un pueblo y lo llama Israel. O sea, usted puede ser cristiano, pero para el cielo usted es israelita, porque Dios tiene por pueblo de Dios a Israel. Dios declaró desde el cielo estas palabras. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos dio a conocer su voluntad a través de los 10 mandamientos. Después utilizó a Moisés para darle otras leyes, pero él habló los 10 mandamientos. Quiere decir que para el Padre Todopoderoso los 10 mandamientos son como él, eternos. Y no podemos nosotros interferir, porque estaríamos interfiriendo con él, nos meteríamos en terreno peligroso. ¿Cuál es el terreno peligroso? Pues lo vamos a hablar un ratito. Dice aquí que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos... Bueno, ¿qué es profetizar el nombre de Jesús? Predicar el nombre de Jesús. Pues muchos predicadores, viajeros, han predicado estadios completos, naciones, se han metido en la jungla, en la selva, y han predicado el nombre de Jesús. Y en tu nombre echaron fuera demonios, y en tu nombre hicieron muchos milagros. O sea, muchas personas que confiesan el nombre de Jesús dicen que sí había hecho milagros, que se sanó de una enfermedad, que no caminaba y ahora camina, y todas esas cosas. Dicen que porque lo hicieron en el nombre de Jesús, Jesús las hizo. Lo tremendo, lo peligroso es lo que Jesús dice en el versículo siguiente.
Nunca, entonces les declararé, nunca os conocí. Es que, ¿entiendes? O sea, predicaron a Jesús, predicaron el nombre de Jesús, hicieron milagros en el nombre de Jesús y expulsaron demonios en el nombre de Jesús. Es decir, técnicamente para ellos, los que lo hicieron, Jesús ha hecho todas esas proezas, pero Jesús dice que nunca los conoció. Jesús dice que nunca participó. La profetización implica la adoración en las iglesias también. Quiere decir que Jesús nunca estuvo en las iglesias donde se predicaron cuando estos grupos ignoraron lo que Dios había hablado desde los cielos. Te doy un versículo. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Aquí lo tenemos. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice: incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. ¿Entiendes? Estas personas que han tomado el nombre de Jesús en aquel tiempo de la profecía, ellos, por alguna extraña razón, creyeron una predicación en la cual no estaba involucrado lo que Dios había hablado desde los cielos. O sea, no habían 10 mandamientos, sino que ellos predicaron solamente el nombre de Jesús. Y Jesús nos está advirtiendo desde hace 2000 años que los que han creído esa práctica no van para el baile. Cierra diciendo el texto: apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedor de maldad en el griego es la palabra anomías y no significa hacedor de maldad, sino que el traductor de la Reina de la Biblia no le ha dado el contexto literal porque tiene miedo de creer que él va a confundir a la gente, cuando por no dar la traducción literal es que se ha creado la confusión, porque literalmente apartados de mí, anomías, si debería traducirse, apartados de mí, enemigos de la ley. ¿Entiendes? Jesús desde hace 2000 años nos dijo a nosotros, los que íbamos a creer en su nombre, que no creyéramos ninguna predicación que contradijera los mandamientos. Es más, nos lo dijo en Mateo 5, leamos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y todavía está la tierra y todavía está el cielo, es decir, no ha pasado nada, o sea, está permanente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no entra nada pequeño. Él habló de la semilla de mostaza, que era la más pequeña, que cuando iba a la tierra moría, crecía y se hacía la más grande. Es decir, que nada pequeño entra el reino de los cielos. Es decir, estos predicadores y estas iglesias o denominaciones o movimientos que han creído que Jesús anuló los mandamientos cuando Él mismo dijo que no, y en Mateo 7 recuerda que nos manda a los 10 mandamientos, unas citas más. Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13 es un recordatorio de que Dios habló desde los cielos. Dice, y Él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Sencillo, los 10 mandamientos. Yo adoro a Jesús, pero no considero que los 10 mandamientos tenga yo alguna obligación con los 10 mandamientos. Entonces he creído mal y te lo recuerdo. Eso le pasó a Eva, a nuestra madre Eva. Dios le dijo que si ellos comían del árbol morirían. Y Satanás le dijo que no iban a morir. Y adivina quién le creyó a Eva. Le creyó a Satanás. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Por creerle a Satanás? Pues porque Dios dijo algo. Y todo el que predique algo contrario a lo que Dios predica es un falso profeta. O una cola, como también se le llama en la simbología profética, un falso profeta. Hay otro texto que quiero compartir contigo. Si el pacto de Dios son los 10 mandamientos, entonces veamos. Daniel capítulo 11, versículo 30. Vean así. Esto es una profecía y puede haberse cumplido ya. O sea, realmente se ha cumplido esta profecía. Y vean lo que dice. Se ha cumplido. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y retrocederá. No vamos a interpretar la profecía de Daniel 11, sino escucha lo que hace este poder. Se enojará contra el pacto santo. ¿Y cuál es el pacto santo? Deuteronomio 4:13, los 10 mandamientos. Y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá. ¿Te das cuenta? Con los que abandonen el santo pacto. ¿Te das cuenta? Hay un poder que de plano no quiere nada con los 10 mandamientos. Y se va a entender con otros poderes o otros grupos que tampoco quieren nada con los 10 mandamientos. Ojo, este grupo es malo. Participar de este grupo
te saca del cielo. Jesús no lo está diciendo. Ahora, otro texto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. El libro que se llama el testimonio de Jesucristo o la revelación de Jesucristo dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la fe de Jesús va con los mandamientos de Dios. Por ahí la gente te va a decir, son 609 leyes. Por lo menos trata de aferrarte a los 10 mandamientos, a la voluntad del Padre Celestial. Eso no tiene por qué contradecir nada, porque tú no puedes decir que es malo obedecer a Dios. El que te diga a ti que es malo obedecer a Dios, ¿viene de parte de quién? Sea un poquito práctico, no puede venir de parte de Dios. Si el que ha enseñado la desobediencia a los mandatos de Dios ha sido Satanás, desde el principio. Y esa desobediencia es la que nos ha destruido. Entraron los homicidios y entraron las enfermedades y estamos como estamos. Podrían darte más, podría darte algún ejemplo, pero lo cierto es que Jesús no contradice los 10 mandamientos. El pacto de Dios son los 10 mandamientos y Jesús es la sangre del pacto que confirma ese pacto. Porque la sangre de Jesús confirma el pacto de Dios con su pueblo. Si tú te consideras pueblo de Dios, no puedes sentirte ajeno a los 10 mandamientos. Sencillamente no puedes sentirte ajeno. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos para el pueblo de Dios. Es sencillo. Y si te doy una exhortación, esto ya es un llamado ya de interpretación bíblica. Somete todo a la Biblia, a la palabra de Dios. Y Jesús nos enseñó eso. Jesús nos enseñó. Ya has leído y has comprendido, espero que hayas comprendido que tienes que tener un espíritu bereano, tienes que tener un espíritu de investigador, de conocer y entender la verdad bíblica. Recuerda, si tú practicas un cristianismo sin los 10 mandamientos, Jesús no te conoce. Y si Jesús no te conoce, no puedes ser salvo. Así que, vuelve tus ojos a los 10 mandamientos y te vas a dar cuenta que ellos te van a leer a ti y vas a tener que ir a Jesús para que Dios nos perdone los pecados. Porque si anulamos los mandamientos no tenemos nada de que arrepentirnos. Pero los mandamientos nos hacen ver que tenemos que arrepentirnos y por eso Jesús es necesario. Si quitamos la ley o los mandamientos de Dios, Jesús no es necesario. No caigamos en la trampa del enemigo. Sé astuto. Dios te bendiga.